Chicos, vamos a hablar de simetría y de asimetría, ¿ya? Em, la simetría es una propiedad de ciertas figuras, ¿no es cierto?, que se caracteriza por que nosotros cuando vemos una figura, por ejemplo, y la doblamos, obtenemos dos mitades idénticas enfrentadas como en un espejo, ¿ya? Dos mitades reflejadas. Por ejemplo, si yo divido este círculo por la mitad, voy a tener aquí y aquí, y si yo coloco un espejo se va a ver exactamente igual esa mitad que esa mitad y enfrentadas, ¿ok? Aquí tenemos una simetría, un eje de simetría. Esta línea que dibujé acá sería el eje de simetría de esta circunferencia, ¿ya? Las circunferencias, porque como son redondas, pueden tener infinitos ejes de simetría, ¿ya? Si yo las parto por la mitad aquí, va a ser, voy a ver lo mismo a este lado que a este lado, ¿ya? Si yo las parto así, también, si las parto ahí, también, ¿no es cierto? Siempre que yo parta esta figura por la mitad, no importa en qué dirección, voy a obtener dos mitades exactamente iguales y opuestas, ¿ya? Iguales y enfrentadas como si fuera un espejo, ¿ya? Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, con las manos. Nuestras manos son simétricas si nosotros las colocamos así, una al lado de la otra, ¿ya? Se ven como, si nosotros colocamos aquí el eje de simetría, podemos decir, me quedó un poco chueco, ahí, podemos decir que vemos como una reflexión, como un espejismo, ¿no es cierto? Entonces, aquí decimos que hay una simetría, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del cuadrado. El cuadrado, también, si yo lo doblo por la mitad de esta forma, voy a obtener dos mitades iguales enfrentadas, ¿ya? Aquí el cuadrado, yo puedo hacer un eje de simetría, un doblez, pero también puedo hacer otro eje de simetría. Así, si yo doblo el cuadrado de esta manera, ¿no es cierto?, hacia abajo, también voy a ver dos mitades iguales, ¿ya? Y aún más, el cuadrado tiene otro eje de simetría que es en diagonal, así. Si yo doblo esto para acá, en el caso del cuadrado, voy a obtener dos triángulos exactamente iguales, dos triángulos isósceles, ¿no es cierto? Que esta puntita, cuando yo la doble, va a quedar exactamente ahí, ¿ya? Entonces se va a formar una imagen en espejo idéntica a ambos lados. Y lo mismo ocurre si yo doblo el cuadrado de esta forma, ¿no es cierto? Si yo lo doblo aquí, también voy a tener otro eje más de simetría. El cuadrado es la figura geométrica que tiene cuatro ejes de simetría, ¿ya? Cuatro ejes de simetría, el cuadrado. Tiene este, así, así y así, ¿ya? No así el rectángulo. El rectángulo, si yo lo doblo por la esquina, ¿no es cierto? Así en diagonal, no voy a obtener la misma imagen al otro lado, ¿ya? No se va a formar el espejismo. Entonces, este solamente lo puedo doblar de esta forma, ¿no es cierto? Vertical o de forma horizontal, ¿ya? Entonces, si yo lo doblo acá para abajo, voy a obtener lo mismo. Y si lo doblo de esta forma por la mitad, también voy a obtener lo mismo, ¿ya? Algunos ejemplos más orgánicos. Aquí tenemos el rostro humano. Un rostro humano puede tener un eje de simetría al medio. Nuestros rostros vistos de frente son simétricos, ¿ya? Aquí tenemos otra figura, ¿no es cierto? Si nosotros la partimos así, también el corazón, este corazón es simétrico porque tiene dos mitades iguales enfrentadas. Las mariposas.
el ejemplo más clásico de simetría. Si las partimos así, ¿no es cierto? Y doblamos las dos mitades, vamos a tener dos mitades idénticas, ¿ya? El triángulo isósceles también, ¿no es cierto? Si yo lo parto de arriba a abajo, voy a obtener dos triángulos rectángulos idénticos. El pentágono también. El pentágono tiene un eje de simetría. Si yo lo parto así por la mitad, ¿no es cierto? Voy a tener dos mitades que son iguales. Entonces, esa es la característica de la simetría en una figura, ¿ya? Es cuando yo puedo doblar la figura por la mitad y obtener dos mitades iguales que estén enfrentadas, ¿ya? Y en cambio, la asimetría es cuando yo no logro ver este efecto en una figura. Por ejemplo, esta figura totalmente irregular, no importa cómo yo la doble, si hago un eje acá y la doblo así, no voy a tener dos mitades iguales. Si la doblo así, tampoco, ¿verdad? Si la doblo así, tampoco voy a tener dos mitades iguales. En ninguna forma como yo la corte por la mitad, no voy a obtener una simetría. Entonces esta es una figura asimétrica, ¿ya? Este triángulo escaleno tampoco, eh, no importa cómo yo lo corte, en la dirección que yo lo esté cortando, o que yo lo doble, nunca voy a obtener dos mitades exactamente iguales, ¿ya? Es una figura asimétrica. Es lo contrario de la simetría. El triángulo rectángulo también es asimétrico, no importa cómo yo lo trate de dividir o de doblar, nunca va a ser igual porque los tres lados tienen distinta longitud, ¿ya? En el caso del círculo, si yo el círculo no lo partiera por la mitad, sino que lo partiera acá, tendríamos una figura asimétrica. Acá tenemos el trapezoide también no tiene ningún eje de simetría, ¿ya? Y aquí vemos el ejemplo del rectángulo. El rectángulo partido ahí, ¿no es cierto?, en diagonal es asimétrico, ¿ya? No es simétrico, porque si yo doblo esta esquina para acá, para arriba, va a quedar aquí. Voy a obtener un romboide en vez de un rectángulo, ¿ya? Y el cuadrado, obviamente, si yo no lo divido justo por la mitad, si lo divido por un lado, voy a tener dos lados que son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago el eje de simetría aquí, eso no es una simetría, ahí tendríamos una asimetría, ¿ya? Y los ejemplos más orgánicos, por ejemplo, dos manos en el mismo sentido no son simétricos, ¿verdad? Porque no están enfrentados como en un espejo, no produce ningún espejismo. Entonces aquí no tenemos simetría, es una asimetría. Y aquí tomé solamente la mitad del corazón. Esta mitad del corazón, no importa cómo yo trate de hacer la repartición acá, no voy a obtener una simetría perfecta, ¿ya? Y fíjese en nuestra cara, nuestra cabeza, vista desde el lado, es asimétrica, pero vista de frente es perfectamente simétrica, ¿ya? Entonces, eh, cambia la figura desde el punto de vista que uno la mire, ¿ya? Asimismo la mariposa, si yo la miro desde el lado, veo que es asimétrica, no puedo poner ningún eje de simetría en ninguna parte. Pero si la mariposa la veo desde arriba o desde abajo, sí voy a ver una forma simétrica en la mariposa, ¿ya? Espero que hayan entendido la diferencia entre lo que era la simetría y la asimetría. Cualquier duda, me la escriben. Chao, chao.